Y bueno, interiormente me siento bien porque, digamos, todo lo que he hecho lo he hecho en función de mis principios, solidario con los compañeros, con las compañeras. En política siempre he estado más o menos, no tan del lado, no, nunca del lado de la derecha, siempre. Y por ahí algunos familiares míos me critican, dicen, tanto tiempo en la política no tener una moneda, como si fuera eso el objetivo de la vida, ¿no? Pero bueno, hay valores y valores. O sea que el balance, no tengo la capacidad para disuadir bien qué es lo más positivo para hoy en la materia sindical, porque tanto tiempo. Pero yo creo que el sindicalismo tiene que ser en función de las necesidades de los trabajadores, que no es muy difícil. Yo nací en 1933, en septiembre del 33. Es decir, que hoy tengo 75 años. Nací en Capital Federal. Yo nací en Ciénaga del Coro, departamento Minas, un pueblo muy chiquito minero del noroeste de Córdoba. Nacido en Córdoba, voy a tener que decir edad, 78 años. De 1940, nacido en 1940. Nacido en San Juan. Nací el 29 de enero de 1943, en Córdoba. Tengo 55 años y vivo en Unquillo, Córdoba. 67 años. Vivo en Barrio Ampliación San Pablo. Sí, yo nací en Córdoba, vengo de una familia de campo. A los 10 meses de edad perdí mi madre. Me llevaron a la casa de una tía, hermana de mi padre. Ella me crió. El esposo de ella es el tipo más bueno y dulce que conocí en mi vida. He sido obrero de la construcción durante 45 años. Nací en Santa Fe y recién me di cuenta que vivía en un pueblito que se llama Piedepalo, en la precordillera sanjuanina, porque mi padre era ferroviario, entonces andábamos como lincheras por todos lados, después anduvimos por... Mi padre, bueno, ellos son de origen campesino, ¿no? Mi padre fue hasta el 4º grado. Y bueno, mi madre terminó el primario. Después se fue a trabajar de hachero al norte, más al norte, para el sur de Santiago. La afinada mi mamá es de origen de La Rioja. Y el papá de ahí, digamos, de este lugar, de este Valle Fértil, ¿no? Mi mamá, por primero, soy hijo de madre soltera. Vino a trabajar a la ciudad y mi mamá trabajaba en casa de familia y yo iba a la escuela, como todos los chicos. Mi padre, albañil, pero anteriormente él era nativo, oriundo de Colonia Carolla, tenían campo. Y mi madre vino a los 10 años de Italia. Mi padre anduvo de peón agrícola en Santa Fe y después en Córdoba. Bueno, mi madre pudo ir a la escuela acá y mi padre era analfabeto.
y lo que sabía lo aprendió porque mi madre se lo enseñó. Yo soy descendiente de Toba por parte de mi papá. Y mi viejo trabajaba de peón de estancia, él se hace amigo de alguna gente anarquista y comunista de Santa Fe, fueron sus amigos toda su vida. Venía de mi abuela, sus padres de mi padre eran demócratas. Mi madre era una docente, yo diría, politizada. Mi madre era muy radical. Yo me recuerdo de alguna manera los debates en la mesa entre mi padre y mi madre. Mi padre en general andaba en la época de la dictadura, los gobiernos militares, se produce el golpe del 43, yo tenía 10 años, andaba, nos mudábamos cada 6 meses a veces de casa. Y en una determinada circunstancia la llevan presa a mi madre, mi hermana tenía 14 o 15 años, la mayor, y ella cocinaba para nosotros. Es decir, todas esas cosas las he vivido de niños y estábamos al tanto de todas las cosas. En aquellos tiempos, estoy hablando del año 1947, que yo empecé el primer año, en el país existían únicamente 2 escuelas industriales. El Otto Krause, en Buenos Aires, en la capital federal, y la Escuela Industrial de la Nación, que era nueva, se inauguró en 1947, y en aquellos tiempos, en particular, muchos estudiantes de escuelas técnicas de ciclo básico de distintos lugares del país vinieron a estudiar a la Escuela Industrial de Córdoba porque tenía ciclo superior que era nocturno. Y en aquellos tiempos, cuando egresábamos del ciclo básico, todos los jóvenes o la gran mayoría trabajábamos. Entonces, bueno, hay toda una cosa así, bueno, estaba la tecnología, estaban las escuelas industriales, y la capacitación del proletariado, diríamos así, cordobés, era distinta porque estaban las nuevas tecnologías, que era de la industrialización, que era una mentira también porque era segmentaria, era la industria del transporte automotor, no era la industrialización verdadera estuvo en la fábrica militar de aviones y el ferrocarril, pero lo demás era todo que tenía que ver con el transporte automotor. A pesar de eso, la tecnología era nueva. Y los técnicos que se abastecieron ahí eran de la fábrica militar y del ferrocarril y de todas las escuelas de industriales, las escuelas de arte y oficio, de la escuela fábrica, que había 2 en Córdoba. A los 12 años terminé el primario, entré como aprendí a la fábrica de aviones, que allí se hacía el práctico a la mañana dentro de la fábrica y todo lo que es la escuela propiamente dicha, a la tarde en el centro nos traían en ómnibus. Y tenía una particularidad que hoy ni cerca es, que a los 15 años nosotros pasamos, los 10 mejores de cada curso pasaban a ser empleados de operario. Cobramos como mayores, cobraban el mismo sueldo que cobraban todos. O sea que yo a los 15 años tenía una independencia económica. ¿Cuál era el camino? 6, 4 años más para recibirse técnico. Yo me recibí de técnico.
ingresé a la fábrica militar de aviones como aprendiz, que son 3 años. Y me recibí de mecánico tornero y ahí empecé a trabajar como operario hasta los 20 y pico de años, que ingreso después a Fiat. Y bueno, hice toda mi carrera dentro del ferrocarril. Cuando tenía 18 años, ya era oficial electricista en diésel, nos habían pasado las diésel. Y bueno, después en la escuela industrial, entré en el secundario, entré en la escuela industrial, el Casafó. Antes le decíamos escuela industrial, ¿no? Bueno, me mandó a la escuela industrial a estudiar tornería, que en ese tiempo era un oficio muy requerido, tenía cierto prestigio, ¿no? En ese tiempo, con cada promoción que se recibía en cada escuela, en todo el país había muchas escuelas. Sobre todo en Córdoba había como 15 o 20. Cuando vos te recibías, digamos, automáticamente vos te llevaban, te anotaban las empresas y vos venías a trabajar. Y fui y rendimos y que digo, como había tanta necesidad de mano de obra, por lo que había en la huelga esa del 60 que fue, que no, 60 no me acuerdo, pero creo que el 65 fue la huelga grande de Fiat, que echaron a cualquier cantidad de gente. Entonces que la Fiat no hacía, uno era muy minuciosa la prueba, que tuviera algunos conceptos generales, y aparte yo ya tenía 3er año de tornería, así que... La vida de un trabajador en ese tiempo fue una vida muy buena. FIA era la que menos pagaba de la industria automotriz. De la industria automotriz, no estoy hablando de la otra. Es más que las otras empresas, pero dentro de la industria automotriz la que menos pagaba. Comparados con los sueldos de otras fábricas que estaban acá en Córdoba, eran superiores, evidentemente, ¿no es cierto? Pero no eran sueldos superadores en base a las exigencias que tenían las empresas. Para un tipo de empresa como esta, eran bajos, no sé si me entiende. Comparándolo con los tallercitos metalúrgicos afuera, todo eso, vale, a lo mejor ahí afuera pagaban 7 pesos la hora y yo pagaba 9 o 10. Pero esos 10 te podría decir, no estaba de acuerdo con la magnitud, la envergadura de esa empresa, que tendría que haber pagado 15 pesos por la capacidad económica que tenía esa empresa. Era una empresa multinacional que venía y por las exigencias que te tenía, también se tenían al trote. Te pagaban con un premio a la producción. De acuerdo a la producción vos cobrás unos pesitos más. Digamos que la primera lucha fue por mejoras salariales. Nosotros habíamos tenido acceso al balance de FIA del año 69 y en los valores de aquel tiempo la mano de obra total de los trabajadores era de 1.400 millones. Otro rubro que no recuerdo, pero la ganancia líquida de la empresa, después de pagar todos los gastos y todo, era de 4.000 millones. Bastante desproporcionado, ¿no? El obrero, cuando va a laburar, va a hacer una pieza, lo primero que hace en su cabeza razona y estructura lo que va a hacer. ¿Y cuál va a ser su primer ademán para empezar a hacer la pieza? Él la tiene la pieza en la cabeza. Y el resultado de la pieza, ¿cómo la terminó? Pero todo el encadenamiento de movimiento, de corte, de limaduras, de agujeros, todo lo que tiene que hacer, él lo tiene acá. Y lo tiene estructurado lógicamente en la cabeza. Eso es lo que le da la conformación de pensamiento al obrero. Yo era tornero y me daban una pieza con su respectivo plano para hacerla en el torno. Y después el trabajo diario era hacer piezas en serie, poca cantidad porque ahí se hacía motores diésel, que no es un motor diésel para barcos, para trenes, para usinas, motores inmensos, son como la pieza esta de grande. O sea que no eran que se hacía como los autos que se hace, qué sé yo, 30 o 40 por día, 50, no, a lo mejor tenía un mes para hacer un motor. O sea que era mucho más
más agradable el trabajo que en la fábrica en serie, ¿no es cierto? Yo trabajaba en pintura y era una planta, la presentaba Renault como la planta más moderna de Latinoamérica. Efectivamente era la más moderna de Latinoamérica, pero lo que pasa es que había hornos de secado de las mismas pinturas que hacían que los gases del secado de las pinturas estuvieran en el ambiente. Así como era un ambiente presurizado, obviamente que la ingesta de estos gases estaban en nuestros pulmones, ¿no? Y otra de las características era la temperatura ambiente, que era insoportable. Estar al lado de un horno, te quemabas vivo. En verano era una situación... Líneas de trabajo, como le dicen, es una fila de máquinas, ¿no es cierto?, que se forman como una línea, por eso le dicen líneas de producción y líneas de armado, que es cuando arman el auto. Y bueno, distintas máquinas, torno, fresadora, bueno, ahí cada uno desempeña su función, ¿no es cierto? Un jefe por turno y un encargado por turno. Y bueno, y así vamos rotando. A la mañana, a la tarde y a la noche. Y era la monotonía, pero uno medio se hizo a esa rutina, no tenía otra cosa, ¿me entiendes? Porque yo cuando entré a FIA, yo entré ya con una capacidad técnica, ya. Yo creí que era otra cosa, yo creí que iba a entrar a trabajar en un torno paralelo, donde en el torno paralelo se ve el tornero. Ahí cuando entré, vos tenés que hacer esto, poner pum y dale. Si gastaba la herramienta, tenés que ir al paño, me daba la otra. No te dejan pensar. Los sistemas de montajes que son en cadena eran un avance impresionante de la técnica moderna, ¿no? Que nosotros hacíamos 60 motores por turno, que lo podíamos hacer porque todos eran 100 y pico tipos laburando en el motor, y con tiempo, que tomaban los tiempos, cronometradamente yo tenía que poner 3 cosas en 15 segundos. Y vos tenías que poner 15 segundos, no podías estar charlando, porque el motor pasaba a otro sector y iba sin eso. Y cuando llegaba al final no tenía, entonces decía, ponte esto, ¿quién es? ¿Uno está médico? Ah, sí, vamos. ¿No? Es decir, digamos, técnicamente está organizado la empresa desde el punto de vista técnico para explotarnos, ¿no? Para sacarnos todo lo máximo posible, para que la producción sea, digamos, de alto rendimiento. Nosotros empezamos a pensar cómo confrontábamos con eso. Desde el punto de vista de salud, un día nos llevamos 2 tipos, le consultamos a una, ¿cómo se llama esta que mira? Una forma audióloga. La audiometría daba el pérdida de un oído casi el 60%, del otro el 20%, a un año de laburar el tipo. Cuando empezamos a llevar todo esto en silencio, ¿no? Estaban todos hechos acá, como dicen, ¿no? ¿Te das cuenta? Al año de laburar en ese sector estaban hechos acá. Había sido después del golpe de estado de Onganía del año 66. Los sindicatos, había mucho control e intervención en los sindicatos y en determinado momento se va a realizar una elección de delegado en ESMATA y cuando estábamos todos allí reunidos, cuando la conducción burocrática de entonces
ve que yo llego a la reunión de los trabajadores de la empresa en la que estábamos y se enteran que me van a elegir delegado a mí, nos dijeron, dice, en un momento, y vienen al rato y dicen, no, ya ha habido un error, ustedes no pertenecen a ESMATA, tienen que encuadrarse en la UOM. En Perkin, cuando yo entré en el año 65, 66, había un sindicato amarillo, que decíamos nosotros. Bueno, en ese tiempo, cuando te digo, yo estuve en Matterfeld y empecé a juntarme con algunos compañeros que hacían sindicalismo. Matterfeld estaba en la UOM. Y empezábamos a ver, bueno, porque era todo vinculado al peronismo, la resistencia, qué sé yo. Entonces yo me empezó a gustar eso a mí. Y cuando entro a Perkin, por supuesto, te entras a Perkin a laburar, tenés que hacer mucho tiempo laburo. Y nos damos cuenta que era un sindicato totalmente entregado a la patronal. Pedíamos cosas y no nos daban bola. Lo interesante de aquella etapa es que el crecimiento político sindical se daba, digamos, por la misma praxis que uno estaba permanentemente viendo a sus dirigentes preocupados por mejorar nuestras condiciones de trabajo. Y recuerdo que cuando llega la intervención, previamente habíamos estado, me parece una locura, como 3 meses y medio trabajando el reglamento contra la empresa. Entonces estaban los compañeros en el lugar de trabajo y en vez de sacar una producción, ponerle de 100, sacaban 20, por ejemplo. Y lo hacían mierda. Con eso ganaban lo mismo, pero te digo que no tenían digamos, no podían cumplir con la demanda de automóviles que había en aquel momento. Es un buen antecedente también, si bien es cierto que muy próximo al 69, el tema de la CGT de los argentinos. Y acá te digo que, si se quiere, termina, la faz más dura, termina de la pelea dentro del gremialismo peronista entre los sectores más evolucionados y los más retrógrados. En la CGT de los argentinos, año 68, marzo del 68, triunfa por primera vez una lista que no era la que estaba potenciada por los grandes jerarcas del gremialismo, que era la lista de Raimundo Ongaro. El conflicto grande empezó cuando vino la dictadura de Onganía, cuando se dio el golpe en el 66, que empezó a cercenar todas las conquistas que tenían los trabajadores, a intervenir sindicatos, a encarcelar dirigentes. Yo recuerdo esas marchas previas al Cordobazo, ¿no? Donde todos nos encontrábamos ahí enfrentando a la policía, porque el Cordobazo no fue, como te diría, un hecho espontáneo, ¿no? Tiene antecedentes de lucha, muchas calles, ¿sabes? Creería que todo se desencadena ya, así en forma decidida, a partir del golpe de Estado del 66. Hay que tener en cuenta, por eso puntualizamos el hecho de la Revolución Cubana, porque empiezan a aparecer en danza muchos términos que para nosotros eran nuevos. Lucha de clase, por ejemplo. No era fácil para nosotros entender eso. Uno de los grandes
ingrediente que desencadenó el Cordobazo fue la supresión del sábado inglés, que era que en la semana se trabajaban los trabajadores de industria, de fábrica, 44 horas y cobraban 48 horas. El que cumplía la semana completa trabajaba 44 horas y cobraba 48. Y entonces la dictadura de Onganía suprimió el sábado inglés. Y a eso originó la marcha, hubo asamblea en el Córdoba Sport. Ahora, Cordobazo se hizo para tomar Córdoba, no. Se hizo para hacer una insurrección, no. Se hizo para castigar la represión policial. Eso es fundamentalmente lo que teníamos. Habíamos sido agredidos en todas las movilizaciones. Nos habían matado ya a Pampillón a pocos meses de la... Y siempre en todas las manifestaciones había heridos de bala, reprimidos. Entonces dijimos, si esta vez ataca la policía, la hacemos pelota. Y le hicimos pelota. Y se programó la concentración por diferentes lugares, ¿no es cierto? Esmata venía por un lado, los diferentes sectores de la fuerza, cada uno venía por su sector, o sea que de esa forma pudimos dispersar a la policía iba reprimiendo los vecinos, la gente de los departamentos, no sé si aprovechaba eso para tirar los tratos viejos que nos venían muy bien a nosotros y con eso hacíamos barricada, y enfrentamos a la policía que nos atacaba con balas, y nosotros a palos nomás, y piedra, y levantando mosaicos, y todas esas cosas. Entonces, hay un cúmulo de causas y de motivos que nos impusieron prácticamente la unidad de acción, la unidad en la lucha, como decía Tosco, ¿no? Cordobazo fue organizado, se determinó por dónde tenían que marchar las columnas y se llamó a concurrir con todos los elementos contundentes que se pudiera. Ahora, para tener una idea, Esmata, que cumplió las cosas, hizo más de 3.000 molotov en el campo de deporte. Esmata, ¿no? Aparte de las otras que se hicieron en otro lado. O sea, no se fue de jugar de sí. Ahora es cierto de que cuando casi simultáneamente nos enteramos de la muerte de Mena, que lo matan a Mena, ya la cosa se hizo incontrolable. Sube la cana a los barrios a seguir la represión y cuando entró a los barrios fue la muerte de ellos. Ya le habían dado una salsa en el centro y bueno, cuando entran a los barrios es peor. Y ya la gente lo esperó, las mujeres, fue mucha bronca y no era por aumentos salariales, era por el sábado inglés, por un problema de la dignidad. Córdoba eran los obreros mejor pagados del país,
cada 10 obreros, 6, 7 tenían casa, cada 10 obreros, 6, 7 tenían auto. Al día siguiente, como era un paro de 36 horas, 37 horas, al día siguiente se reunieron los compañeros en el sindicato para ver cómo iba a continuar la acción de ese día. Fueron apresados ahí y fueron juzgados por tribunales militares. A todos se les puso 8 años y 7 meses de condena. Y el cordobazo yo creo que trae una participación más activa de la gente en la vida sindical, más protagonismo, porque se anima, se ve que haciendo ese, digamos, organizándose, uniéndose, se puede conseguir muchas cosas, porque al margen de que tengan cabo palo, que esto, que aquello, pero se hicieron muchas cosas que parecían increíbles que se pudieran realizar en la dictadura, ¿no? Es decir, nosotros dominábamos la base, la base dominábamos nosotros. Y ya cuando tuvimos esa cantidad de delegados, ya el sindicato empezó a dar la lucha frontal, empezó a echar a algún compañero nuestro. Y ahí se armó. Ahí se armó porque, digamos, al poco tiempo hubo comisión directiva, elección de comisión directiva y ganamos la lista marrón 80-20. O sea que el sindicalismo se pone más participativo en favor de los obreros. Antes era muy testimonial, a vos iba al sindicato y era como si fuera una mutua a la que hace trámite nada más. Pero no había peleas contra la patronal muy importante. Después de la lucha de los trabajadores contra las intervenciones, en el año 72 hay elección y la primera lista de Salamanca fue una lista realmente unitaria. Había Salamanca, que venía del Partido Comunista Revolucionario, pero había peronistas, radicales en la conducción, que contó con el respaldo de todo el movimiento sindicalista independiente que encabezaba Agustín Tosco, Atilio López, y que derrotó a la lista de Bagué, que era el representante de la burocracia. Fue una lista de unidad muy amplia, muy importante, que duró del año 72 hasta 1974. Yo desconozco en qué momento, a mí se me dio por jetonía, no sé. Fue solo, salió, pero no es porque fuera un tipo muy claro, yo soy como la maneca, no sabía nada. Yo sabía que el sindicato no hacía nada, eso es seguro. Que se avecinaba un conflicto, la discusión de un convenio, y que la gente no estaba muy conforme. Entonces llaman una reunión de cuerpo de lobo, que éramos pocos, éramos 27, 28. Para 3.000 era muy poquito. Entonces, yo y 2 compañeros más dijimos, no, pero ¿por qué lo vamos a resolver 28 personas? Hay que convocar una asamblea. Dice, no hay tiempo, dice, para convocar una asamblea porque hay que mandar las cosas al Ministerio de Trabajo. ¿Qué Ministerio de Trabajo? Si el convenio que va a regir, ¿qué tenés que respetar? ¿Qué Ministerio de Trabajo? Y bueno, y fuimos a las distintas plantas, los 3, y fuimos y hablamos con la gente. Que atrás de nosotros venían todos.
pero como se luchaba para que FIA en los baños pusiera jabón y papel higiénico, cosa que no ponía, conceden, pero no poner en los baños, sino no, a cada trabajador mensualmente le iban a dar un papel higiénico y un jabón. Esa era la máxima conquista. Bueno, pero ¿qué pasó? Que había que homologar el convenio para llevarlo adelante. Tan seguros estaban que llamaron a asamblea. Te digo, la asamblea se hacía en el comedor de fábrica, la guardia ponía los parlantes en el comedor y se quedaban los guardias mirando la asamblea. Cuestión de que nadie se atreva a hablar por miedo a perder el trabajo. Entonces hablan este chico Salavia y cómo era su forma de ser, ¿no? Dijo, muchacho, dice, yo no sé hablar muy bien, yo no soy muy buen orador porque hablo bien cordobés, pero yo la voy a hacer cortita, que yo creo que esta gente nunca nos ha dado nada y acá van a salir con el juez para mí que se tiene que ir a la mierda. Dijo así, pero ¿qué? Cuando dijo eso fue ahí donde explotó la bomba. ¿Me entiendes? Ya la gente, sí, no, y tiraba los bancos para acá. Y Lozano pasaba, parecía un semáforo verde, amarillo y rojo, qué sé yo. Y Lozano quiso revertir la situación, tratando de que no se le vaya a la asamblea. Dijo, sí, no, tienes razón, aquel compañero, nosotros vamos a ir allá. Y le dijeron, la gente le gritó, sí, pero no con vos, hijo de tu madre, y tómatela, ya. Ya, cuando vio eso ya dijo, no, basta. Lo que hizo, junto con toda la crema de él, pasitos, se iban bajando por el escalerito y se iban afuera del comedor, ¿ves? Y quedamos nosotros. Entonces yo traigo una propuesta. Los dirigentes que tenemos han demostrado no ser aptos para esto. Del momento que tiene que ser presidente de asamblea alguien afiliado, y la gran mayoría no es afiliada y la llaman a la asamblea, ¿por qué no? Porque no hacen reunión de afiliados. Entonces lo que tenemos que hacer es eliminarlos como dirigentes y nombrar una nueva comisión. Y bueno, fue una ovación eso. Pero claro, cuando ya se parecía que íbamos adelante con eso, me tiran del pantalón. Gringo, me dice, eso no se puede. ¿Por qué no se puede? Mirá, estatuto en la mano. Acá dice que para cambiar las autoridades del sindicato hay que llamar a asamblea con 10 días de antelación y con la autorización de la Secretaría de Trabajo. Y se me prende la lamparita, digo, pero compañeros, hagamos una cosa, para que de acá salgamos fortalecidos, unidos, y que nadie pueda tomar medidas contra la empresa que en este conflicto no tiene nada que ver. Ya había empezado a elucubrar políticas, ¿no? Que la empresa no quedara independiente del conflicto. Para que la empresa no tenga nada que ver en este conflicto, no tiene absolutamente nada que ver, es un problema intersindical que nosotros queremos normalizar el sindicato para que estas cosas no se vayan de las manos. Ya una cosa, yo propongo que elijamos una comisión para que haga los trámites legales para cambiar la comisión que tenemos. Y esa fue la moción que triunfó. Eso fue en marzo, y estuvimos todo abril, casi la mitad de mayo, para que se definiera. Porque íbamos a la Secretaría de Trabajo, al Ministerio de Trabajo, y siempre nos salían con el trámite del arbolito, que le falta una firmeta, que el otro, que si no le habían tirado el cuadrito por el empacho el otro, que si yo, que ya quería el certificado de buena conducta. Llegamos al último, no le teníamos respeto al Ministerio de Trabajo. Entramos hechos unos indios, pero no era una irrespetuosidad por matonismo, era la irrespetuosidad de trabajadores que estaban cansados de ser manoseados, que le decíamos por las claras, no nos van a hacer chupar el dedo, ustedes son cómplices de por eso que nos dan esto, pero no que por el sí señor, usted es un tal gauna, viejo mandulero, como decía el gringo. Ahí nació la idea de que la triple alianza de la burocracia, el estado de usurpación de la democracia, que era la dictadura militar, y la empresa imperialista explotadora era toda una sola cosa. Lo empezamos a comprender más claramente.
Y tuvimos la suerte, después de deambular y hablar con distintos gobernadores y dar miles de vueltas, tuvimos la suerte de conocerlo al Kuki Kuruchet. Ahí cambió la historia. Dialogamos ahora con representantes del sector laboral. Alfredo Kuruchet, asesor legal de Citrax-Citran. ¿Por qué no se firma la paritaria Citrax-Citran Fiat Concord? Bueno, compañero periodista, aquí hay un problema. Últimamente la empresa no concurre a las audiencias convocadas para la comisión paritaria. Anteriormente concurrió, por lo general, sin número suficiente de integrantes, y los pocos que venían, a veces uno de ellos, por ejemplo, carecían de poder y facultades para comprometer a la empresa en discusiones serias. Hemos estado perdiendo el tiempo reiteradamente en un montón de audiencias. Ya ahí nomás, en pocas palabras, lo organizamos. Ya unos se fueron a la prensa a denunciar que la fábrica estaba tomada, todavía no estaba tomada. Otros para otro lado, y yo me vine a la fábrica, hablé con los que habían quedado en fábrica, nos paramos en la puerta, y cuando vino la gente le dijimos: compañeros, acá pasa esto, no nos dan pelota, bla, 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 bla. Así que hay que ver qué hacemos. Pero ¿quién se animaba a decir tomemos la fábrica? Y resulta que algunos compañeros se quisieron ir, y fue el chaqueño, el famoso chaqueño Jiménez, el Mario Jiménez, que era uno de los bien combativos, y cerró el portón y le puso la traba. Y entonces se viene Aras Nava, que era un capitán de la aeronáutica retirado, y dice: no, dice, abre el portón. No, acá no se va nadie hasta que resolvamos el problema, algo así le dijo el chaqueño. En eso llego yo, y como yo era un poco, no sé por qué, me veían como que podía ser el futuro secretario general. Se habían dado cuenta antes ellos que yo. Y me dice el señor Macera: venga, ¿no le parece a usted que una toma compulsiva de la puerta de salida implica una toma de fábrica? Y yo lo miro así un rato pensativo y le digo: es muy capaz, es muy capaz. Compañero, hemos tomado la fábrica. Había mucha militancia de los estudiantes, mucha solidaridad con los obreros, a través de las organizaciones políticas fundamentalmente. Ahí el que más participación tuvieron, mucho protagonismo con los estudiantes, fueron Citrax-Citran. Vos para ahí iba a las movilizaciones de Citrax-Citran y eran el 50% estudiantes y 50% trabajadores. La postura clara era que ese sindicato tenía que ser netamente clasista. ¿Qué implicaba eso de ser clasista? La lucha por los intereses de la clase trabajadora. Dentro de la clase, todas las tendencias tenían el respeto que se merecía. Es decir, acá había sindicatos peronistas, gente radical que aspiraba a tener algún sindicato, y nosotros queríamos diferenciarnos, queríamos representar a todos. Y no por una cuestión que conociera de ideología y de historia de la política, sino por una cuestión de independizarnos de los partidos. En un momento dado, no un reportaje, sino fue una asamblea que se hizo frente a fábrica, y estaba el Sergio Villarruel, el periodista que ya estaba en Buenos Aires, y me dice: Macera, ¿ustedes son troquistas? Con la cámara, ¿no? No, le digo, yo no tengo nada contra el troquismo, pero no pertenecemos a ningún partido troquista. ¿Pero y qué son ustedes? No, nosotros somos, el sindicato es apartidario, es político, se va a meter en política, pero es apartidario. Pero somos clasistas. Pero claro, el hecho de tomar como rehén a los patrones para que renuncien los dirigentes gremiales, al mismo tiempo, no era de la comisión, pero era uno de los tipos más combativos, más presentes, y el de más conocimiento teórico, como Flores, se declara socialista, con el buen grado del sindicato, y que el que fue secretario general diga que el gremio es clasista, hizo que toda la izquierda se viniera a Córdoba.
Por eso ya para después, cuando viene el Viborazo, que es otra etapa, ¿no? Ya no es la etapa del Cordobazo donde vamos todos unidos y que la única consigna fue abajo la dictadura. No hubo ni consignas partidarias de ningún tipo. Porque era trabajar junto con la gente. Digamos, los problemas que tenían en un taller, en una concesionaria, en una fábrica, vos ibas y era cuestión de defender digamos, el convenio y en los momentos de paritaria defender la paritaria, ¿no es cierto?, el sueldo. Pero fue muy, muy interesante y eso indica de que no hace falta que sean tan sabios los tipos que entran en el sindicato, sino que sean honestos, que eso ya es más, yo creo que un valor mucho más importante que cualquier nivel intelectual que pueda tener. El eje, no, la esencia de esto, es poder transmitir esta historia que es la historia de la clase trabajadora, pero la historia del pueblo argentino. Porque aparece acá, en todo esto, un nuevo actor, que no es el clásico agente, diríamos, el nuevo actor social, el nuevo agente de la historia, aparece acá, que es la clase trabajadora. Para atrás nosotros vemos que existen, bueno, generales, doctores, funcionarios de gobierno, sacerdotes, etcétera, de alta alcurnia. Y aquí aparece este nuevo sujeto social que no solamente que aparece en escena este sujeto social, sino que con el concepto de la liberación, con el concepto de que nosotros tenemos que trabajar para eliminar la injusticia, que es lo que hace, habíamos dicho, infeliz a una persona. Entonces eso está vinculado a lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? De tu palo soy. De tu palo soy. De tu palo soy. Soy hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y salió.